Bien, muy buenas tardes, buenas noches a todos, muy bienvenidos hermanos y hermanas de luz. Feliz miércoles, muchas bendiciones para todos y seguimos con este curso de budismo. Y bien, vamos a comenzar la clase. Espero que estéis todos muy bien y bien. La esencia del budismo es un conjunto de conocimientos y de prácticas que conducen a la liberación de nuestras perturbaciones mentales, nuestras aflicciones emocionales, por medio del adiestramiento de nuestra mente a través del cultivo intenso y profundo de la sabiduría y de la compasión. El budismo es un sistema completo que nos muestra cómo transformar nuestra mente desde un estado de sufrimiento e insatisfacción a otro de alegría, conocimiento y satisfacción extraordinarios. Es vasto en su alcance y es muy profundo en sus implicaciones. Estos discernimientos y estas prácticas están encauzados a producir estados estables y sostenidos de felicidad y a ejercer ciertas técnicas para dejar de lado los estados mentales de sufrimiento e insatisfacción causantes de los enormes daños que los hombres y las mujeres nos hacemos a nosotros mismos, a los demás y a la propia naturaleza y a sus elementos. Es natural e instintivo que todo ser sintiente busque la felicidad y trate de escapar del sufrimiento. Y en todos los seres humanos, lo que más deseamos es ser felices y lo que más perseguimos es la felicidad. Pero lo hacemos de una manera un poquito errónea. Bien. Todos los seres humanos lo que más perseguimos es la felicidad, pero lo hacemos de una manera errónea. ¿Por qué? Porque buscamos que las cosas de este mundo nos hagan felices. Pensamos y creemos que no somos felices si no dependemos de los objetos o las personas que hay en este mundo. Y este es el error primario. Bien, porque la felicidad es un estado de nuestra naturaleza, es el ser, es la virtud de ser. Pero la mente del ego, siempre está buscando que algo o alguien me haga feliz, porque por mí mismo no siento la felicidad. Esto es debido a que nuestra mente siempre nos está llevando hacia afuera. Siempre está buscando en el exterior en lugar de buscar en nuestro interior. El budismo se adapta a todo tipo de disposición mental, pero mantiene una precisión de láser que nos muestra lo que tenemos que aceptar y lo que tenemos que rechazar. Buda fue un ser humano como nosotros, lo desarrolló y lo encarnó en sí mismo, abandonó su palacio para buscar la respuesta a la causa del sufrimiento. Debido a su determinación implacable por encontrar la verdad definitiva, llegó a comprender la naturaleza de su mente y más adelante la realidad última de todos los fenómenos. Entonces, recibió el nombre de Buda Sakyamuni. Buda trabajó muy arduamente para alcanzar la iluminación, pero el impulso que había detrás de ese duro trabajo era una fuerte motivación de alcanzar la libertad definitiva y de beneficiar a todos los seres vivos tanto como fuera posible. Vamos a explicar un poquito la historia del budismo. ¿Cómo surgió el budismo? El budismo tiene sus orígenes aproximadamente en el siglo V a.C., en el norte de la India. Su principal fundador fue Siddhartha Gautama. Fue un príncipe del clan de los Sakyas de la región de Kapilavastu. Es el actual Nepal. Buda vivía en Nepal. Y es conocido también como Buda Sakyamuni.
Bien, porque recibió el nombre de Buda una vez se iluminó, porque Buda significa despierto. Entonces, Siddhartha, que era su nombre, era hijo del rey Suddhodana y de la reina Mayadevi. Y como era de costumbre y tradición en aquella época, Suddhodana acudió a un sabio para que viera a su hijo recién nacido y le dijera cuáles eran sus dones y facultades. El sabio le comunicó que el príncipe Siddhartha tenía signos supernaturales que indicaban que sería un gran asceta y se convertiría en un gran rey. Al escuchar estas palabras, el rey Suddhodana, que era el padre de Siddhartha, decidió resguardar a su hijo del mundo exterior y lo confinó al palacio y lo rodeó de placeres y de riquezas. No quería que su hijo saliera del palacio y conociera la realidad de lo que sucede en la vida. Bien, no quería que su hijo conociera el sufrimiento. Entonces Siddhartha no llegó a conocer a su madre, que se llamaba Maya, porque falleció unos días o unas semanas después de que él naciera. Y tuvo una infancia y una adolescencia propias de su procedencia cortesana y más adelante contrajo matrimonio con su prima Yasodhara, con quien tuvo un hijo varón al que llamaron Rahula. Los 4 encuentros fueron una de las primeras contemplaciones de Siddhartha. A pesar de las precauciones de su padre, alcanzó a salir del palacio en 4 ocasiones en las que vio por primera vez en su vida a un anciano, a un enfermo, a un muerto y por último a un asceta. Los ascetas eran los renunciantes. Son aquellas personas que renuncian a todos los placeres del mundo y a todo y se van al bosque y solamente practican lo que es el ayuno, la meditación y todo esto. La parte espiritual, pero en un extremo. Eran realidades que Buda desconocía personalmente, y al saber que las primeras 3 no eran visiones extrañas, el hecho de estar viejo, anciano o enfermo o morir, la muerte misma, no eran visiones extrañas, sino que era el destino inevitable de todos los seres humanos, todos. Y Siddhartha se conmovió profundamente. Cuando cumplió 29 años, a esa edad, después de contemplar los 4 encuentros, estos 4 encuentros fueron cuando vio la persona anciana, la persona enferma, la persona muerta y los ascetas, entonces muy afectado por el sufrimiento de sus semejantes y hastiado de su condición principesca, ya estaba cansadísimo de estar en el palacio y gozar de tantos placeres, estaba ya aburrido, decidió abandonar el palacio, renunció al lujo y a la vida de placeres mundanos para encontrar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento. Quería comprender las causas del sufrimiento y hallar una vía hacia la liberación. Entonces decidió iniciar una búsqueda personal para investigar el problema del sufrimiento. Y esta decisión es lo que se llama la gran renuncia. Se acercó a su esposa y a su hijo mientras dormían profundamente y se despidió de ellos en silencio. Se unió al entonces numeroso y heterogéneo movimiento hindú de los esramanas, que eran los vagabundos religiosos mendicantes, y renunció a todos sus bienes, a su herencia y a su posición social para seguir las prácticas religiosas y ascéticas. Se entregó al ascetismo más riguroso, del cual, sin embargo, no extrajo ningún conocimiento. Antes, cuando practicaban el ascetismo riguroso, los ascetas, los renunciantes, no comían nada más que
bayas de los árboles o hojas, comían muy poquito, cosas que encontraban en el bosque, algún fruto que encontraban en el bosque, pero estaban muy delgaditos todos, muy demacrados, con esas barbas tan largas, esos cabellos tan largos. Bien. Entonces, claro, era un extremo también, porque el cuerpo necesita alimento, necesita energía. Y Buda se estaba dando cuenta de que este camino del ascetismo extremo tampoco no ayudaba a avanzar en el camino espiritual. Entonces, el príncipe Siddhartha, que ya había renunciado a su condición social de príncipe, llevó a cabo varias prácticas espirituales para realizar su verdadero ser. Primero se encontró con 5 ascetas que practicaban sus disciplinas con mucha intensidad y decidió unirse a ellos y llevar una vida de renuncia extrema en los bosques. Pero pronto llegó a la conclusión de que ese tipo de existencia no conducía a la paz y a la autorrealización, sino que simplemente debilitaba el cuerpo y la mente. Así que después de casi morir de hambre a causa de un estricto ascetismo, se dio cuenta de que la moderación entre los extremos de la mortificación y la indulgencia hasta la experiencia sensorial lograba incrementar su energía, su lucidez y su meditación. Entonces él se dio cuenta de que los extremos no eran buenos, ni demasiado poco ni demasiado. Él entonces se dio cuenta del camino medio. Bien, y ahí es cuando empiezan los puntos centrales de las enseñanzas del budismo, cuando entiende que lo importante es siempre buscar el camino medio, el equilibrio. De su experiencia en el palacio y en los bosques, Buda concluye que el camino no está ni en el extremo de los placeres sensoriales, ni en el de las austeridades y las penitencias. Después de 6 años de búsqueda y con este hallazgo del camino medio, comió algo y decidió sentarse en meditación bajo una higuera. Era el árbol conocido como Bodhi, es el árbol tan famoso en el cual Buda se iluminó. Y la palabra Bodhi significa sabiduría, era el árbol de la sabiduría. Es una especie sagrada en la India. Él hizo la promesa para sí mismo de no levantarse hasta haber comprendido y hallado la solución al sufrimiento y haber realizado la verdadera naturaleza del ser. Entonces, bajo el árbol de Bodhi, Siddhartha atravesó distintas etapas de meditación. Él entró en una profunda meditación debajo del árbol y en esa meditación hubo varias etapas. En la primera parte de la noche logró el conocimiento de sus vidas anteriores. Él pudo tener acceso, pudo ver todas sus vidas anteriores. Durante la segunda parte de la noche alcanzó el conocimiento de ver seres morir y renacer de acuerdo con la naturaleza de sus acciones, es decir, en función del karma. Él veía en esas visualizaciones durante la meditación, veía cómo los seres morían y volvían a nacer, es decir, renacían otra vez. Y durante la última parte de la noche purificó su mente y tuvo una comprensión directa de las 4 nobles verdades. Entonces ahí él se iluminó. Como última prueba, se presentó Mara, que era el dios de la destrucción, el señor de la ilusión y el líder de los demonios, y es la parte negativa de los seres samsáricos. Es la tendencia a la maldad, las contaminaciones mentales de cada persona, llamadas también ignorancia, que impide a los seres lograr el nirvana. Y Mara hizo una serie de tentaciones a Buda. Pero
Siddhartha no cayó en esas tentaciones, con lo que logró ser libre del aferramiento a las pasiones, pero sin represión de estas. Es decir, él no tenía que reprimirse de las pasiones, pero tampoco no quedaba aferrado a ellas, que esto es lo importante. Y entonces destruyó así las cadenas del samsara, el ciclo de nacimiento, de vida, de muerte y encarnación, es decir, la rueda de renacimientos. Después de 3 días y 3 noches de meditación continuada y de pugna interior contra las tentaciones de Mara, Siddhartha experimentó el grado más alto de conciencia, un estado definitivo de no retorno llamado nirvana, que significa cese del sufrimiento. Bien, nirvana significa cese del sufrimiento. No es posible describir claramente con palabras, ya que no puede comprenderse con el pensamiento. Y en esta palabra nirvana es lo que está más allá de las formas, es lo que logramos cuando nos iluminamos, cuando despertamos nuestra conciencia, cuando tenemos esa visión en la cual desaparece toda la identidad del ego. Y Buda decía, la realidad que vino a mí es profunda y difícil de ver o de entender porque está más allá del pensamiento. Entonces, tras lograr el nirvana, dijo, hecho está lo que debía hacerse. Ya tuvo esa sensación de lo que tenía que conseguir, que lograr, que era esta iluminación, ya lo había logrado. Entonces él decía, hecho está lo que tenía que hacerse. Esto ocurrió el día de luna llena del mes de mayo, y pone aquí el año el 523 a.C. Pero tampoco no está muy clara la fecha porque he podido ver de varias fuentes y algunos dicen que fue, por ejemplo, en abril, cuando se iluminó, otros dicen que se iluminó en diciembre, así que no está muy claro. Pero bueno, lo importante es que Buda se iluminó a la edad de 35 años, eso sí. A partir de su iluminación, Siddhartha Gautama fue conocido como Buda, el iluminado, y dedicó el resto de su vida a propagar sus enseñanzas en el norte de la India. Su enseñanza básica es el Dharma, que es la doctrina o ley universal de la naturaleza, y significa las conductas que se considera que están de acuerdo con el orden del universo y de la vida. Ya lo iremos viendo más adelante lo del Dharma. Sus primeros discípulos fueron los 5 ascetas, que eran esos antiguos compañeros suyos, ante quienes pronunció en Benarés su primer sermón, conocido como el discurso sobre el movimiento de la rueda del Dharma, en el cual explicó por primera vez la doctrina de las 4 nobles verdades. Estos 5 ascetas fueron los primeros integrantes de la Sangha. La Sangha significa la comunidad, la cual fue ampliándose durante los siguientes años, dedicados íntegramente por Buda a la difusión del Dharma. Es decir, Buda, una vez ya se había iluminado, dedicó el resto de su vida, que fueron 45 años, a difundir el Dharma, todas las enseñanzas que él había comprendido tras obtener la iluminación, el nirvana. Y se le iba añadiendo cada vez más seguidores. Bien, primero fueron esos 5 ascetas que estaban en el bosque, luego fue añadiéndose mucha más gente. Buda proclamó su mensaje durante 45 años y estableció su comunidad de discípulos, o la Sangha. Tras escapar de un intento de asesinato a manos de su primo Devadatta, Buda enfermó de disentería,
que es una dolencia que le produjo la muerte. También el tema de su muerte no está muy clara, porque en algunas fuentes dijo que fue envenenado, pero no se sabe muy bien realmente lo que pasó. Pero sí que es cierto que murió aproximadamente a los 80 años. Murió a los 80 años de edad en la luna llena de mayo. Ese día de mayo es el más sagrado para los budistas, ya que en él no solo nació y murió, sino que obtuvo su iluminación. Entonces, hay algunas fuentes que afirman de que tanto su nacimiento como su iluminación, como su muerte, fue la luna llena de mayo. Hay otras fuentes que explican que no, bien que fueron fechas diferentes. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas y reliquias, que con el tiempo fueron objeto de culto, se repartieron entre sus discípulos más aventajados y fueron por último encerradas en 10 estupas o monumentos funerarios. Tras su muerte, el budismo se había convertido en una fuerza importante en la India. 3 siglos más tarde se habría extendido por toda Asia. Buda no dejó ninguna obra escrita, todas sus enseñanzas se transmitieron oralmente hasta su transcripción, que fueron 4 siglos después, y fueron transcritas en el llamado Canon Pali. Aquí es donde están recopiladas todas las enseñanzas de Buda. La nueva doctrina revelada por él otorgaba un papel secundario al conjunto de divinidades, estaba abierta a los miembros de todas las clases sociales y defendía que el ser está sometido al samsara, que es la rueda de renacimientos, hasta que la acción, el karma, no la detenga. Entendiendo por karma es el destino de cada persona que está condicionada por los actos, es decir, las acciones que ha realizado en sus vidas pasadas. Buda nunca dijo que él era una deidad, sino más bien era un indicador del camino, era un guía. El despertar de Buda es el punto de partida histórico del budismo y es parte de la enseñanza de que alcanzar el nirvana es posible y que todos los seres humanos tienen el potencial de lograr este cese o liberación del sufrimiento y también de comprender la naturaleza de la verdad que somos. El budismo experimentó una rápida expansión hasta llegar a ser la religión predominante en la India y más adelante en Asia. El budismo es en número de seguidores una de las grandes religiones del planeta y contiene una gran variedad de escuelas, doctrinas y prácticas que históricamente se han clasificado en el budismo Theravada, en el Hinayana, en el Mahayana y el Vajrayana. Ya hablaremos más adelante de estas escuelas. El mensaje central de Buda es que todos podemos liberarnos del sufrimiento, producto de nuestra ignorancia y de los deseos y las ansias ilusorias. Buda enseñó que la causa de todo sufrimiento, tanto físico, emocional o existencial, incluido el derivado de la muerte, es la ignorancia, que es el olvido de nuestra verdadera naturaleza. Por otro lado, Buda exhorta a no creer nada que uno no pueda experimentar por sí mismo. Bien, él nos dice, no creas mis palabras, no creas lo que digo, sino experiméntalo por ti mismo. Bien, porque claro, cada persona vive según su estado de conciencia. Entonces, lo que puede estar explicando Buda, cada uno lo interpreta en función de su estado de conciencia. Y él dice, no creas mis palabras, sino experimenta realmente la verdad. El fundamento de las enseñanzas es que todos los seres tenemos la misma naturaleza de verdad, de amor y belleza,
y no es posible que haya algunos que estén más cerca de esta realidad que otros. Todos, en esencia, somos lo mismo. Así, el objetivo de toda la práctica de las enseñanzas es el despertar a nuestra verdadera realidad, que es el ser. Y este despertar lo llamamos la iluminación. Hemos explicado un poquito la historia del budismo. Dentro de esta introducción hemos explicado brevemente, resumidamente, un poquito la historia de Buda, pero ahora vamos a ampliarla un poco más. Vamos a saber más profundamente cómo vivió Buda y cómo fue todo su proceso de despertar. Así que, de acuerdo a las tradiciones del siglo VI a.C., en el norte de la India, existía la ciudad fortificada de Kapila, que era la capital del reino de los Sakyas. Había el dominio de Kapilavastu en las faldas sureñas del Himalaya, a orillas del río Rohini. Estaba poblado por numerosas tribus de Sakyas, que eran descendientes de Ixbaku, que era de la raza solar de los Kshatriyas. Ellos estaban gobernados por el más viejo del clan, quien vivía en la ciudad de Kapilavastu, de la que no queda ningún rastro actualmente. Durante la vida de Buda, esta ciudad ya fue destruida por un hostil rey vecino. En aquel periodo, Suddhodana Gautama, que era el último descendiente directo de Ixbaku y que heredaba la sangre pura de sus nobles antepasados, reinaba sabiamente en Kapilavastu, siendo aclamado con júbilo por el pueblo. Este rey, Suddhodana Gautama, era el padre de Siddhartha. Marlene dice, hablaste del canon Pali como la recopilación de las enseñanzas de Buda. Dice, yo pensaba que eran los sutras, entonces, ¿qué son los sutras? Sí, los sutras son los discursos que Buda impartía por todas las ciudades, y todos esos discursos, que eran las enseñanzas principales de Buda, se reunieron todos en un, por así decirlo, en un libro. Más que libro, no era un libro, ¿no? Pero se llamaba el Canon Pali. El Canon Pali era como si fuera el libro de todos los sutras, todas las enseñanzas de Buda. Porque antes, en esa época, lo escribían todo en hojas de palmera, hojas secas de palmera. Si lo habéis visto alguna vez, veréis que eran muy alargadas, así, y eran muy delgaditas, muy alargadas, estaban todas unidas con hilos. Bien, no sé si lo habéis visto alguna vez. Entonces, los sutras son los discursos o enseñanzas de Buda y el Canon Pali es como si fuera el libro donde están todas las enseñanzas. Vamos a seguir con la historia de Buda. La esposa de este rey, que era el papá de Siddhartha, se llamaba la reina Maya y era hija del soberano del castillo de Vadada, de la familia Korya, que pertenecía al clan de los Sakyas. Entonces el rey y la reina eran primos. Antes era muy típico. Se casaban también los que eran primos. Habían pasado 20 años desde su matrimonio, 20 años, pero todavía no habían sido bendecidos con un hijo. Así que una noche la reina, mientras dormía, soñó que un elefante blanco penetraba en su vientre por el flanco derecho y allí se quedó embarazada. La familia real y el pueblo esperaban con ansias el nacimiento del infante. Y la reina Maya, en el 10º mes lunar, según la costumbre de su país, se dirigió a casa de sus padres para dar a luz. Y a mitad del camino hicieron alto en el parque Lumbini para descansar. El sol de primavera inundaba todos los rincones y los árboles de asoka lucían bellas flores de un perfume encantador.
La reina alargó su mano derecha para coger una rama de un árbol y en ese instante dio a luz. El cielo y la tierra elevaron voces de júbilo para felicitar a la madre y al recién nacido. También dicen que era la luna llena del mes de mayo. En otras fuentes decían que era el día 8 de abril. No está muy claro esto, ¿eh? La alegría del rey, Suddhodana, era indescriptible y le puso como nombre al niño Siddhartha, que significa el cumplimiento de todos los deseos. También significa el que cumple su designio. Sin embargo, a la par de esta alegría, también estaba triste, porque al poco tiempo la reina Maya falleció. Y desde entonces, la hermana pequeña de la reina Maya, que se llamaba Prajapati, se encargó de criar y de cuidar al príncipe Siddhartha. En la historia budista, ella, la hermana menor de la mamá de Buda, es conocida como la primera discípula femenina y la fundadora de una sangha para las bhikshunis. Bien, entonces ella, que en realidad era su tía, ella lo crió y además cuando Buda se iluminó, ella fue su primera discípula y ella misma también creó una sangha, una comunidad. Por aquellos tiempos, el gran rishi llamado Asita, que era un ermitaño que moraba en los Himalayas y que hacía sus meditaciones en la montaña, se percató de la extraña radiación que emanaba el castillo y se dirigió a él. Supo por los devas que un bodhisattva, el futuro Buda, había nacido en el mundo de los hombres, en el parque Lumbini, y que daría la vuelta a la rueda de la doctrina. Entonces Asita inmediatamente se puso en camino para rendir homenaje al futuro maestro de los hombres. Cuando llegó al palacio del rey Suddhodana, expresó el deseo de ver al bodhisattva recién nacido. Y el rey ordenó que trajeran al niño para que el rishi Asita lo viera, pensando que éste lo iba a bendecir. Pero el rishi Asita, al ver al niño, primero sonrió y después se puso a llorar. Y con ansiedad el rey le preguntó la razón de su aflicción. ¿Por qué se había puesto a llorar? Y si es que él vio algún mal augurio en su hijo. A esto que el rishi le dijo que él no vio nada que perjudicara al niño. Él se había regocijado ya que el bodhisattva lograría completa iluminación y se convertiría en un gran Buda. Y él se había apesadumbrado porque a su vida ya no le quedaba mucho tiempo y no viviría para escuchar la prédica de la gran doctrina. Asita, viendo al príncipe, pronosticó: si el niño permanece en el castillo hasta su edad madura, llegará a ser un gran rey que dominará los 4 mares. Y si entra en la vida religiosa, será el Buda que salvará al mundo. A principio el rey se alegró enormemente al escuchar este pronóstico, pero luego se entristeció pensando en la posibilidad de perder a su hijo, de entrar en la vida religiosa. Al quinto día, 108 brahmines versados en los Vedas fueron invitados por el rey Suddhodana a su palacio. Ellos iban a darle un nombre al príncipe recién nacido y a leer su destino. 8 de los más versados dijeron: dice, aquel que tiene señales como las que tiene el príncipe se convertirá en monarca universal. O si él se retira del mundo, se convertirá en Buda y removerá el velo de la ignorancia de los ojos del mundo. El octavo, el más joven, añadió: el príncipe abandonará el mundo luego de ver 4 señales: un anciano, un enfermo, un cadáver y un monje azteca. Entonces el rey, deseando retener a su hijo, a su heredero, tomó todas las medidas y las precauciones necesarias para asegurarse de que así fuera.
y rodeó al príncipe con todos los lujos y los placeres que su poder real podía ofrecer. Existen muchos hechos que indican que el príncipe Siddhartha recibió una brillante educación, ya que un conocimiento como aquel era grandemente apreciado en aquellos días. La ciudad de Kapilavastu recibió su nombre en honor al gran Kapila, que fue el fundador de la filosofía Sankhya. Entonces, para una convicción mayor, en el canon Pali, la narrativa acerca de esta lujosa vida en la corte de Suddhodana, se registran las mismas palabras de Buda. Y el Buda dice: se me cuidó con mucha ternura, de modo supremo y de modo infinito. En el palacio de mi padre se construyeron piscinas de loto para mí, en un lugar para flores de loto azules, en otro lugar para flores de loto blancas, y en el de más allá para flores de loto rojas, todas florecidas para mí. Y yo solo usaba aceite de sándalo de Benarés. De Benarés también era la tela de mis 3 túnicas. Una sombrilla blanca era sostenida sobre mi cabeza día y noche para no tener ningún problema ni con el frío, ni con el calor, ni con el polvo, las pajas o el rocío. Dice: yo vivía en 3 palacios, en el uno durante el frío, en el otro durante el verano y en el tercero durante la estación lluviosa, la época de lluvias. Mientras estaba en el palacio de la estación lluviosa, estaba rodeado de músicos, de cantantes, de bailarinas, y por 4 meses no salía del palacio. Y aunque en la casa de otros se les sirve a los sirvientes y a los esclavos arroz y sopa de arroz, en la casa de mi padre no solamente se les daba arroz, sino que también un plato con arroz y carne se les daba a los sirvientes y a los esclavos. Mas esta vida feliz y lujosa no podía apaciguar el gran espíritu. Y en las tradiciones más antiguas vemos que al despertar de la conciencia ante el sufrimiento y la miseria de los hombres y ante el problema de la existencia, ocurrió mucho más temprano que lo dicho en lo anteriormente escrito. A los 7 años, el príncipe Siddhartha comenzó a estudiar el arte de las letras y de la guerra. Un día de primavera, en ocasión de una fiesta de la siembra, salió al campo acompañado de su padre. Contemplando cómo el agricultor labraba la tierra, vio que un pequeño pájaro se llevaba en su pico a un pequeño insecto que había quedado prendido del arado al ser removida la tierra. Y Siddhartha dijo: pobres, las criaturas vivas se comen unas a las otras. Y al decir esto se sentó solo bajo un árbol a meditar. La pérdida de su madre al poco tiempo de nacer, y ahora este espectáculo de las criaturas que se comen entre sí, fueron grabando en el corazón del príncipe, desde muy temprana edad, los sufrimientos de la vida. Él era muy sensible y tenía muchísima compasión, y como una herida hecha en un tierno árbol que crece día a día, sumía cada vez más al príncipe en un profundo pensar. Desde temprana edad, el Bodhisattva mostró una compasión inusual y una mente acuciosa hacia las condiciones que lo rodeaban. De acuerdo al Mahabhastu, el Bodhisattva fue llevado al parque por el rey y por sus asistentes. En esta versión, él ya era lo suficientemente crecido para caminar por su cuenta y fue a un pueblo de las afueras donde vio una serpiente y a una rana puestas al descubierto por el arado. A la rana se la llevaron como alimento, mientras que la serpiente fue tirada a un lado, y esto le causó una gran angustia al príncipe Siddhartha. Él se llenó de un gran pesar y sintió una gran compasión. Entonces, deseando estar solo con sus pensamientos, se dirigió hacia un árbol de manzanas
en un sitio aislado y allí, sentado en el suelo cubierto con hojas, empezó a reflexionar. Su padre, al no verlo, se puso ansioso. Él fue encontrado por uno de los cortesanos bajo la sombra del manzano, profundamente absorto en sus pensamientos. Entonces él ya de pequeñito meditaba muchísimo. Le gustaba mucho estar en silencio y meditar. En otro momento, él vio a unos labriegos despeinados y con sus manos y sus pies desnudos. Sus cuerpos estaban mugrientos y bañados en sudor, y vio a los bueyes aguijoneados con puntas de hierro, sus lomos y los traseros chorreando de sangre, jadeando, los corazones acelerados, quemados con sus yuntas, picados por moscas e insectos, cortados por el arado compartido, con heridas sangrantes y enconadas, y su tierno corazón se llenó de compasión. ¿A quién le pertenecen ustedes?, les preguntó a los labradores. Y los labradores respondieron: nosotros somos propiedad del rey. Y Siddhartha les dijo: desde este momento ustedes ya no son esclavos, ya nunca más serán sirvientes. Vayan donde quieran ir y vivan felices. Así que los liberó, pero también liberó a los bueyes y les dijo: váyanse, desde hoy coman la hierba más dulce y tomen el agua más pura, y que la brisa de los 4 hemisferios los visite. Luego, viendo un árbol de bambú, se sentó bajo su sombra y se puso a meditar fervorosamente. Así, aparente en palabras del mismo Buda, hay un libro, un texto que dice: dotado de gran riqueza, criado con semejante exquisitez, le llegó al pensamiento a Buda: verdaderamente, la ignorante persona mundana, supeditado a la vejez, sin ningún escape de ésta, se agobia cuando ve a otros envejecerse. Yo también estoy sujeto a envejecer y no puedo escapar de ello. Si yo, que estoy sujeta a todo esto, veo a otro que está envejeciendo, agobiado, atormentado y enfermo, tampoco me voy a sentir bien. Así que he reflexionado sobre ello y toda la euforia de la juventud desaparece. Estaba como muy agobiado por este tema de la vejez, de la muerte, del sufrimiento. Esto era el detonante, ¿no?, para que él empezara a buscar siempre la liberación. El rey, que estaba muy preocupado por el estado del príncipe y del pronóstico del ermitaño, trató de animar al espíritu del hijo por todos los medios. Así que a la edad de los 17 o los 19 años, hay fuentes diferentes que explican que fue a los 17, otras que fue a los 19, de acuerdo con las costumbres de su país, pues el rey decidió casarlo. Bien. Tenía que escoger a una esposa luego de ganar en el concurso de armas, y la escogida fue la princesa Yasodhara, del mismo clan Sakya. Ella también era prima del príncipe Siddhartha. La princesa Yasodhara se convertiría más adelante en la madre de Rahula, quien después, este hijo, el hijo de Siddhartha y de Yasodhara, después se haría discípulo de su padre y alcanzaría el grado de Arhat. Dice: durante los siguientes 10 años, aunque llevaba una vida de alegría, rodeado de danzas y de música en los diferentes pabellones de primavera, de otoño y de la época de lluvias, el príncipe no dejaba de sumergirse en profunda meditación para comprender el verdadero significado de la vida. El rey no pudo satisfacer el ardientemente esforzado espíritu del Bodhisattva. Su corazón continuó respondiendo a todo dolor humano, y su mente, percibiendo la transitoriedad de todo lo que existe, no supo de descanso.
Él deambuló por los salones de su palacio como un león alcanzado por un dardo envenenado y con dolor gemía. Dice, el mundo está lleno de oscuridad y de ignorancia. No hay nadie que sepa cómo curar las enfermedades de la existencia. El lujo de la corte, este cuerpo sano, esta juventud que todos admiran, a fin de cuentas, ¿qué sentido tienen para mí? El hombre se enferma y con el tiempo acaba envejeciendo, la muerte es ineludible, la juventud, la salud y la existencia, ¿qué significado pueden tener? Vivir es estar en busca de algo. Sin embargo, en la misma búsqueda hay quienes buscan algo erróneo, mientras que otros buscan lo verdadero. El que va en pos de lo erróneo es aquel que desea no envejecer, no enfermar y no morir, siendo estos hechos ineludibles. La verdadera búsqueda es reconocer el error y buscar lo que está libre de los sufrimientos humanos, más allá de la idea de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Ahora no soy más que aquel que busca lo erróneo. Siguieron así los días de meditación, pasaron los meses y los años, y a la edad de 29 años, cuando nació su único hijo Rahula, tomó la firme decisión de entrar en la vida religiosa. Este estado de su espíritu está descrito simbólicamente en los 4 encuentros predestinados, después de los cuales Siddhartha abandonó su reino buscando liberar al mundo de su miseria. En una antigua biografía en verso, luego del tercer encuentro, se destaca que solo el Bodhisattva y su cochero vieron un cadáver llevado por el camino. Y de acuerdo con este sutra, el príncipe estaba terminando su año 29. Un día el príncipe le dijo a Chandaka, que era su cochero, que él quería conducir en el parque. Y mientras lo hacía, él vio a un anciano y el cochero le explicó lo que era la vejez y cómo todos llegamos a este estado. Así que profundamente impresionado, el príncipe dio la vuelta y retornó a su hogar. Ahora estamos viendo los 4 encuentros. Los 4 encuentros es cuando Siddhartha ve al anciano, luego ve al enfermo y luego ve al muerto, al cadáver. Y por último ve también a un monje asceta. Después de un tiempo, mientras conducía, encontró un hombre enfermo, jadeando, sin aire. Su cuerpo estaba desfigurado, se estremecía mucho, gimiendo de dolor, y su cochero le dijo lo que era la enfermedad, y que todos los hombres están supeditados a ella. Entonces Chandaka, que era su cochero, le dijo que no había nadie en este mundo que no se enfermara alguna vez, que la enfermedad también todos la teníamos que experimentar. Así que nuevamente regresaron a su hogar, al palacio, y todos los placeres parecían que se estaban desvaneciendo para él, y el júbilo de la vida se le hizo detestable. En otro momento, que estamos con los 4 encuentros, se topó con una procesión con antorchas encendidas que llevaban una litera con algo envuelto en una sábana de lino. Ya os imagináis qué era. La mujer que iba junto a la procesión tenía su pelo desordenado y estaba llorando muchísimo, como si estuviera lastimada. Era un cadáver y Chandaka, su cochero, le dijo que todos acabábamos así. Y claro, esto ya fue la gota que colmó el vaso. El príncipe exclamó, «Oh, hombres mundanos, qué fatal tu ilusión. Inevitablemente tu cuerpo se volverá polvo. No obstante, tú vives irresponsablemente sin prestar atención». El cochero, al observar la profunda impresión que hicieron estos descubrimientos en el príncipe, dio vuelta a sus caballos y regresó a la ciudad. Y ahora, luego le sucedió otro incidente al príncipe, lo que al parecer le dio la solución a su búsqueda. Claro, porque si él no hubiera visto el cuarto encuentro, que era el monje asceta, él muy probablemente no hubiera dejado el palacio.
Pero este encuentro le dio la solución a su búsqueda, porque ellos pasaron por los palacios de la nobleza y una princesa, Sakya, del clan Sakya, vio al príncipe desde el balcón de su palacio y lo saludó con una estrofa donde la palabra nirvana se repetía en cada línea. Ella dijo: «Feliz el padre que te engendró, feliz la madre que te amamantó, feliz la mujer que llama marido a este señor tan glorioso. Ella ha ido más allá del dolor». Y al escuchar la palabra nirvana, el príncipe se desanudó de su cuello un precioso collar de perlas y se lo envió a esa princesa como recompensa por la instrucción que le dio. Y él pensó: felices son aquellos que han encontrado la liberación. Anhelando la tranquilidad del espíritu, buscaré la bienaventuranza del nirvana. Entonces esto, juntamente con haber visto el cuarto encuentro, que eran los monjes renunciantes, él decidió entonces emprender el camino de la renuncia para lograr este nirvana. Fijaros que todos son señales. Cuando nosotros venimos aquí a la vida, a la experiencia, ya tenemos un programa, ¿no? Ya tenemos como una especie de propósito o de misión. Y la vida te va a ir enviando señales, y estas señales que Buda estaba experimentando a través de los 4 encuentros, ahora esta experiencia con esta princesa que le habló del nirvana, todo esto ya te va ayudando a que tú puedas ir realizando tu camino, tu propósito, este programa que todos tenemos. Bien. En la misma noche, Yasodhara, que era la mujer de Siddhartha, soñó que el príncipe la estaba abandonando y despertándose le dijo de su sueño: «Oh mi señor, donde quieras que vayas, déjame ir contigo». Y él, pensando ir donde ya no había más dolor, que es el nirvana, le respondió: «Que así sea, donde quiera que vaya, tú también podrás ir». Luego del retorno de Buda, ya esto cuando Buda retornó, Yasodhara junto con su madre adoptiva, Prajapati, se convirtieron en las primeras discípulas femeninas. Es decir, cuando Buda se iluminó, él volvió al palacio y les explicó todo a sus familias, a toda la gente del palacio, y todos creyeron en él. Y entonces, tanto su padre como su madrastra, que era la hermana menor de su fallecida mamá, tanto su mujer Yasodhara y su hijo Rahula, todos lo siguieron como discípulos de él. Pero antes de esto, era de noche, el príncipe no pudo encontrar paz en su lecho, se levantó y se dirigió hacia el jardín, se sentó debajo del gran árbol de bambú y se puso a pensar, reflexionando la vida, en la muerte y en los males de la descomposición. Y él concentró su mente, se liberó de la confusión y la perfecta tranquilidad vino hasta él. Y en este estado se abrió su ojo mental y presenció una noble forma dotada de majestuosidad, calmada y solemne. Algo se le presentó y le dijo: «¿De dónde vienes y quién eres tú?», preguntó el príncipe. Y responde: «Yo soy un esramana». Bien, los esramanas son los renunciantes. Y atribulado ante el pensamiento de la vejez, de la enfermedad y de la muerte, dijo: «Me he ido de mi hogar para buscar el sendero de la salvación. Todas las cosas se descomponen a prisa. Solo la verdad permanece por siempre. Todo cambia y no existe la permanencia. Sin embargo, las palabras de los Budas son inmutables». Eso es lo que le dijo el esramana que se le apareció. Y Siddhartha le preguntó: «¿Se puede alcanzar la paz en este mundo de dolor? Me siento anonadado con el vacío del placer y ya me he hastiado de la lujuria. Todo me agobia y hasta la misma existencia se me ha vuelto intolerable». Y el esramana le contestó: «Donde hay calor, existe la posibilidad de frío.
Las criaturas sujetas al dolor poseen la facultad del placer. El origen del mal indica que el bien puede ser desarrollado. Para estas cosas existe su correlativo. Así, donde hay mucho sufrimiento, también habrá mucha dicha si tú solo abres los ojos para contemplarla. Así como un hombre que ha caído en un montón de suciedad debería buscar el estanque más cercano, cubierto con lotos. Precisamente busca tú el gran lago inmortal del nirvana para limpiar las impurezas del pecado. Si no se busca el lago, la culpa no es del lago. Así también, cuando existe un camino bendito que conduce al hombre que está atado al pecado, lo conduce hacia la salvación del nirvana, si este camino no es pisado, no es culpa del camino, sino del hombre. Y cuando un hombre cargado con enfermedades no se beneficia de la ayuda del médico que lo puede sanar, tampoco es culpa del médico. Entonces, cuando un hombre agobiado por el padecimiento de sus equivocaciones no busca la guía espiritual de la iluminación, la culpa no es de la guía destructora del pecado. Y entonces el príncipe escuchó estas sabias palabras y dijo: yo sé que lograré mi propósito, mas mi padre me dice que todavía soy muy joven, que mi pulso late muy lleno para llevar la vida de una Sramana. Pero la venerable forma le replicó: tú deberías saber que para buscar la verdad todo tiempo es oportuno. Bien, cualquier tiempo, cualquier edad está bien. Y un estremecimiento de júbilo traspasó el corazón de Siddhartha. Dijo: ahora es el momento de buscar la verdad. Ahora es el momento de cortar todas las ataduras que me impiden de obtener la iluminación perfecta. El celestial mensajero escuchó la resolución de Siddhartha, aprobándola, y le dijo: ve, Siddhartha, y cumple tu propósito, ya que tú eres un bodhisattva, que eres el Buda elegido. Tú estás destinado a iluminar el mundo. Tú eres el Tathagata. Tathagata es lo mismo que el Buda. Es aquel que es perfecto, ya que todo tú lo cumplirás con rectitud y porque eres Dharma-Raja, el rey de la verdad. Tú eres Bhagavat, el bendito, porque fuiste convocado a convertirte en el Salvador y Redentor del mundo. Dice: tú cumples a cabalidad la perfección de la verdad. Aunque el rayo descienda sobre tu cabeza, nunca cedas a los encantos y a las atracciones que seducen al hombre y lo apartan del camino de la verdad. Así como el sol sigue su propio curso en todas las estaciones sin buscar otro camino, asimismo, si tú no abandonas el sendero directo hacia la justicia, te convertirás en un Buda. Le volvió a decir: persevera en tu búsqueda y encontrarás aquello que estás buscando. Persigue tu objetivo de manera determinada y lo conquistarás. Sobre ti están las bendiciones de todas las deidades, de todo aquello que busca la luz, y la sabiduría celestial guiará tus pasos. Tú serás el Buda, tú iluminarás el mundo y salvarás a la humanidad de la perdición. Entonces, habiendo hablado así, la visión desapareció y el alma de Siddhartha estaba en éxtasis, estaba muy feliz. Y él se dijo a sí mismo: he despertado a la verdad y estoy resuelto a cumplir mi propósito. Cortaré todas las ataduras que me sujetan al mundo y saldré de mi hogar en búsqueda del sendero de la salvación. Verdaderamente me convertiré en el Buda. Así que el príncipe retornó al palacio para despedirse ahora y mirar por última vez a quienes amaba más que nada la tierra. Él amaba muchísimo a su padre, a su madrastra, a su mujer, a su hijo, los amaba mucho. Y se dirigió a la morada de la madre de Rahula, su esposa, y abrió la puerta de la recámara, y allí ardía una lámpara de aceite perfumado, y sobre la cama, esparcida con jazmín, dormía Yasodhara. Su esposa y la madre de su hijo,
con su mano sobre la cabeza en su hijo, es decir, ella dormía poniéndole la mano en la cabeza de su hijo. Y Buda o Siddhartha, parado en el umbral de la puerta, los contempló y su corazón se entristeció. El dolor lo golpeó duramente, mas nada iba a hacer que se arrepintiera de su resolución, y con un corazón valeroso suprimió sus emociones y se marchó de allí. Entonces montó su corcel, Kantaka, bien, él tenía su caballo, se llamaba Kantaka, y se dirigió hacia las puertas del castillo, que estaban abiertas, y se marchó en el silencio de la noche, acompañado de su fiel cochero Chandaka. Y así Siddhartha, el príncipe, renunció a los placeres mundanos, abdicó a su corona y cortó todas las ataduras y partió como un hombre que no tiene un hogar. El príncipe había salido del palacio en donde tantos años había vivido, había salido en su caballo blanco, acompañado por Chandaka, y así se transformó en un religioso sin hogar en ninguna parte del mundo. Dice enseguida, cuando él se marchó del palacio, enseguida se le acercó el demonio de la tentación. En nuestra mente siempre están las tentaciones. Y le decía este demonio, vuelve al palacio y espera la ocasión. Entonces este mundo será tuyo. Y el príncipe respondió con fuerza, demonio, aléjate de mí. Nada de lo que existe en este mundo me interesa. Así que el príncipe ahuyentó al demonio, se cortó el cabello con su espada y se dirigió hacia el sur mendigando alimento con su tazón en la mano. El príncipe visitó primeramente al ermitaño Bhagavá, bien, y observó sus prácticas, luego fue donde vivían Arala Kalama para aprender sus disciplinas. Es decir, él al principio fue a ver a unos maestros para aprender enseñanzas y disciplinas, pero convencido de que eso no era el camino que le conduciría a la iluminación, se marchó a la tierra de Magadha y comenzó a hacer su propia práctica en el bosque de Urubilva, a orillas del río que corre cerca del castillo de Gaya. Entonces, él cuando se marchó del castillo y se hizo renunciante, él buscó primero a unos maestros para que le dieran enseñanzas, disciplinas, pero él ya sentía que eso no le ayudaría mucho. Entonces él decidió dejarlos y se fue por su cuenta. Entonces empezó una vida ascética muy intensa, tanto que él mismo lo calificó de máxima austeridad, nunca practicada ni por nadie, ni en el pasado ni en el futuro. Sin embargo, ni este ascetismo le dio al príncipe lo que buscaba, porque ahora estamos hablando de aquí de ese extremo en el cual él casi no comía nada, no bebía nada y estaba con el cuerpo esquelético. Así que dejó esta larga práctica de 6 años sin ningún pesar. Se bañó en el río Neranjara para limpiar la suciedad de su cuerpo y aceptó una taza de leche de manos de una mujer que se llamaba Sujata y recobró las fuerzas. Entonces él, como estaba con 5 religiosos ascetas, ellos lo acompañaban siempre durante estos 6 años de vida de ascetismo y cuando se asombraron al ver al príncipe recibir esa leche de la mano de una mujer, pensaron que había sido vencido. Entonces lo abandonaron y se fueron a otras tierras. Bien, ellos no lo entendieron. Entonces, claro, se quedó solo. Bien, él sí estaba viviendo con cinco ascetas en los bosques, pero estaba tan débil, tan débil, tan débil que un día, cuando fue a bañarse al río para asearse un poquito, casi no podía salir del agua. Y entonces de repente apareció una mujer, fijaros cómo es la vida, ¿eh? Cómo son los milagros, ¿no? Apareció una mujer y le dio a tomar leche.
y eso le dio fuerzas y allí entendió de que practicar el ascetismo extremo tampoco no era el camino correcto. Pero los 5 religiosos o ascetas que iban con él no le entendieron, porque ellos estaban muy condicionados. Y en lugar de pensar que el ascetismo extremista no era el camino correcto, ellos pensaron de que Buda, de que Siddhartha había sido vencido, y por eso lo abandonaron. Entonces el príncipe se quedó solo y se sentó bajo un árbol y en silencio entró en su última meditación, aún con riesgo de perder la vida. Y él dijo: que se seque la sangre y que se pudra la carne y que se rompan los huesos, porque hasta encontrar el camino de la iluminación no me levantaré de este lugar. Y esta era la resolución del príncipe. Entonces, aquel día, el alma del príncipe experimentó una lucha intensa e incomparable. Una desesperación del alma, pensamientos confusos, sombras negras del corazón, figuras horribles de la mente. Todo esto solo podía ser calificado como la terrible invasión de los demonios. Todo esto mientras él practicaba meditación. Entonces, esa noche, él experimentó todas esas etapas previas a la iluminación. Cuando nosotros practicamos meditación profunda, bien, muchas veces aparece la mente y su resistencia. Empiezan a aparecer pensamientos que nos distraen, a veces son negativos, empieza a aparecer también el miedo, empieza a aparecer imágenes, etcétera, etcétera. Esto es debido al ego. Estos demonios que habla aquí se refieren a nuestro ego, que está dentro de nuestra mente. Y es como una lucha entre el bien y el mal. Es como una lucha interna que tenemos que lidiar para atravesar y trascender la ignorancia y la oscuridad. Entonces, el príncipe estaba experimentando toda esta lucha interna y los persiguió hasta el más recóndito rincón del alma, y los fue echando uno por uno. Y se fue realmente una lucha en la que la sangre se hizo más débil, la carne más floja y se desmenuzaron los huesos. Terminó la dolorosa lucha y al amanecer, al ver la estrella de la mañana, el sol, el alma del príncipe brilló con luz divina y alcanzó la iluminación, y ahí se hizo un Buda. Dice que esto fue la mañana del 8 de diciembre, cuando el príncipe tenía 35 años de edad, pero en otras fuentes también afirma que fue en mayo, en la luna llena de mayo. Desde entonces se le conoce al príncipe con diferentes nombres como Buda, el perfecto iluminado, el honrado del mundo, o Sakyamuni, o el gran sabio de los Sakyas, y otros nombres más. Entonces, primeramente fue a Vrigadava, en Varanasi, en donde vivían los 5 religiosos que le sirvieron en los 6 años de ascetismo, esos 5 ascetas que lo dejaron al final, y les explicó el camino. Entonces entró en el castillo de Rajagriha y predicó el camino al rey Bimbisara, y hizo de este lugar la base para propagar su enseñanza. Entonces, esos 5 ascetas empezaron a seguirle y empezaron a seguirle más personas, y los hombres se reunieron alrededor de él como el sediento busca el agua y como el hambriento busca el alimento. Más de 2000 discípulos, entre ellos los grandes maestros Sariputta y Mahayana, todos creyeron en él y se convirtieron. El rey Suddhodana, el padre de Buda, que sintiera gran pena por la pérdida de su hijo al alejarse del palacio, también la madrastra Mahaprajapata, la esposa Yasodhara y príncipes y princesas de la familia Sakya, todos creyeron en él y le siguieron como discípulos. Así siguió durante 45 años los viajes de predicación hasta cumplir los 80. En el camino de Rajagaha a Savatthi, en la ciudad de Vasali,
cayó enfermo y predijo que a los 3 meses entraría en el nirvana. Continuó el viaje y al llegar a Pava recibió de Kunda, un herrero, una ofrenda de alimento que le hizo mal y empeoró. Soportando el dolor entró en Kusinara. Kusinara era una ciudad. No obstante, ya estaba muy débil. Se dirigió al bosque de Salas, que se encontraba a las afueras del castillo, y se recostó entre 2 grandes árboles de allí. Enseñó con amor a sus discípulos, predicó hasta el último momento y concluyendo su misión como Buda, el gran maestro del mundo, entró en completa tranquilidad en el nirvana. Siguiendo las indicaciones de Ananda, el discípulo preferido de Buda, los hombres de Kusinagara incineraron los restos entre lágrimas de tristeza. 7 reyes de las comarcas cercanas y el rey Ajatasattu exigieron la repartición de los huesos de Buda. Los hombres de Kusinagara rehusaron esta petición, debido a lo cual se armó una pelea entre ellos. Pero por advertencia del sabio Drona, fueron los huesos repartidos en 8 partes. Otro jefe recibió el vaso de barro que había contenido los restos y otro las cenizas de la pira utilizada para la cremación. Y 10 grandes torres fueron edificadas en memoria de Buda para custodiar sus restos. Y aquí así acaba la historia de Buda. Realmente a mí me encanta, es una historia preciosa. Entonces Buda trabajó muy arduamente para alcanzar la iluminación y el impulso que había tras ese duro trabajo era una fuerte motivación de alcanzar la libertad definitiva y de beneficiar a todos los seres vivos tanto como fuera posible. Hay que tener una fuerte motivación para poder recorrer este camino espiritual hasta alcanzar la iluminación y así poder beneficiar a todos. En la tradición mahayana se suele presentar la vida de Buda según el formato de lo que se llaman las 12 acciones. Las 12 acciones son las mismas actividades que realizarán los 1000 Budas que van a aparecer durante este eón afortunado en este sistema de mundos. Todos ellos llevarán a cabo el mismo tipo de actividades. No vivirán exactamente igual, nacerán de maneras diferentes, pero todas sus vidas tendrán cierto formato que será similar. Por esta razón, quizá penséis que esto es algo que sucedió en el pasado, pero también sucederá en el futuro, de manera que si lo conocéis, podréis estar preparados para cuando vengan Maitreya y los demás. ¿Quién es Maitreya? Maitreya es un nombre que aparece en la espiritualidad budista para referirse al próximo Buda histórico. Según la literatura sagrada budista, el Bodhisattva Maitreya nacerá en la tierra para lograr la completa iluminación de un Buda y enseñar el Dharma. Todavía no ha nacido, es decir, Maitreya tiene que venir en el futuro. Dice, el Buda Maitreya será el sucesor de Siddhartha Gautama, el Buda histórico actual, el cual anunció a Maitreya como el nombre del próximo Buda. La aparición definitiva de Maitreya en el mundo ocurrirá dentro de un largo tiempo que puede variar dependiendo de la interpretación del kalpa. El kalpa significa un eón o un largo periodo de tiempo. Cuando hablamos de eones y eones de vida, significan muchísimo, muchísimo tiempo. Nosotros hemos renacido, hemos nacido y muerto y vuelto a renacer y vuelto a renacer, y llevamos eones y eones de vidas. Así en diferentes sutras, los sutras son los discursos dados por Buda o por alguno de sus discípulos más próximos. Así, en diferentes sutras y comentarios se explica que Maitreya aparecerá dentro de 5.670 millones de años, también casi 9 millones de años tras el actual Buda.
Dice, o lo más cercano, que son 30.000 años, contabilizados por algunos estudiosos. Depende de la interpretación y de las fuentes, pero estas cifras deben ser entendidas como parte del esquema cíclico de esa cosmología budista, en donde sucesivos Budas aparecen en periodos humanos distintos de florecimiento y destrucción. Este será el próximo Buda, bien, que vendrá a hacer la misma misión que hizo Siddhartha. A pesar de los mínimos 30.000 años que restarían para el cumplimiento de esta profecía, el nombre de Maitreya es utilizado en estos últimos años por diversos movimientos espirituales. Y el origen de estos movimientos se remontan hacia fines del siglo XIX, y dentro de estos movimientos espirituales se comenzó a difundir la idea de una jerarquía espiritual que guía los designios del planeta sin infringir el libre albedrío. Y lo repito, el origen de estos movimientos dice que difundían la idea de una jerarquía espiritual que guía los designios del planeta sin infringir el libre albedrío. Y dentro de esta jerarquía espiritual, Maitreya ocuparía el cargo del Cristo planetario. Asimismo, todas las religiones y culturas esperan para el cambio de era, la llamada era de Acuario, el advenimiento o llegada de un ser espiritual que ayude a la humanidad a evolucionar más rápidamente. Si bien a este ser se lo menciona con varios nombres, una unificación de ese nombre y ese ser podía encontrarse en la eventual aparición de Maitreya. Vamos a ver estas 12 acciones que hemos explicado que van a tener que vivir todos los Budas. La primera acción, en las escrituras Mahayana, se dice que la primera acción de Buda fue abandonar Tushita, transferir a Maitreya, que será el próximo Buda, la tarea de dar enseñanzas y residir en Tushita. Tushita es una tierra pura donde se facilita mucho el hacer meditación y alcanzar el estado de budeidad. Es al mismo tiempo el cielo o la tierra pura donde el Bodhisattva Svetaketu, bien, que significa bandera blanca, residía antes de renacer en la tierra como Siddhartha Gautama, que es el Buda histórico. Dice, es también el cielo o tierra pura en donde actualmente reside el Bodhisattva Nasa, que es el protector, que renacerá en un futuro como el Buda llamado Maitreya. Y entonces, ahora ellos están en Tushita, que no es un lugar aquí en este mundo, es un lugar que está en el cielo o la tierra pura, y en donde están los bodhisattvas. Entonces ellos residen allí, renacen aquí, y luego aquí, ¿qué hacen? Se iluminan y ayudan a los demás a iluminarse también. Entonces después del Buda Gautama, le tocará a Maitreya. Como todos los reinos del nirvana búdico, la tierra pura de Tushita es la residencia de seres o de devas divinos. Bien, son devas. Según un extracto del Canon Pali, un texto budista de Theravada, el tiempo no funciona igual en ese mundo que aquí en la tierra. Lo que para un hombre son 400 años, Visakha significa una noche y día de los devas de Tushita. Fijaros, lo que para nosotros son 400 años, que se le llama Visakha, para ellos, para los devas de Tushita, significa una noche y un día. Claro, el tiempo aquí abajo es demasiado largo, es demasiado lento. ¿Por qué? Porque estamos en una dimensión 3D, estamos en la dimensión más lejos de lo que es la fuente divina.
Su mes, para ellos, para Tushita, tiene 30 de esos días, un año tiene 12 de esos meses, y la vida útil de los devas de Tushita es 4000 de estos años divinos. Así que viven 4000 años divinos. En el pensamiento budista Mahayana, que se le llama el vehículo grande, ya hablaremos más adelante de estas escuelas, en la tierra pura de Tushita habitan todos los bodhisattvas destinados a alcanzar la completa iluminación en su siguiente renacimiento aquí en la tierra por una época, es decir, llegarán a ser Budas si tienen la fortuna de renacer en esta tierra. El cielo de Tushita, por lo tanto, se asocia a Buda Maitreya y muchos budistas hacen voto para encontrar un renacimiento allí, de modo que puedan oír las enseñanzas de los Budas y los Bodhisattvas nacidos en esta tierra. Y en última instancia, renacer junto con ellos para compartir la misma patria, con tal de alcanzar el estado de budeidad. Vamos a ver la segunda acción. La segunda acción es entrar en la matriz. Es decir, Buda entró en el vientre de su futura madre y en ese momento su madre tuvo un sueño muy espectacular y muy agradable. Soñó con un elefante blanco con 6 colmillos que entraba dentro de ella. Para el hinduismo, para esa religión hinduista, los elefantes son sagrados. Bien, tienen un significado muy sagrado. Entonces, deben representar deidades. Por tanto, ella, Maya, se llamaba la mamá de Siddhartha. Ella soñó, justamente antes de quedarse embarazada, soñó que entraba en su vientre un elefante blanco. Entonces, la tercera acción, inmediatamente después de salir del vientre, después de nacer, Buda fue capaz de levantarse y de dar 7 pasos. Ahora ya sabemos un poquito más de él. Ya sabemos que él es un bodhisattva de la tierra de Tushita. Tushita es como el cielo, ¿no? El cielo de los devas. Es el lugar donde viven las deidades, los bodhisattvas. Entonces ellos eligen renacer en este mundo con el propósito de alcanzar la iluminación aquí para luego ayudar a todos los seres que están aquí atrapados en la ignorancia y en esta rueda del samsara para ayudarlos a liberarse, porque estamos atrapados aquí debido al ego. Bien, entonces ellos tienen un gran amor y una gran compasión. Por eso cuando hemos leído la historia de Buda, hemos visto que él, incluso estando totalmente encerrado dentro de su palacio, sin poder conocer la verdadera realidad del sufrimiento, rodeado de todo tipo de placeres, de lujos, de comodidades. Cuando era inevitable, él empezó a salir del palacio y empezó a ver lo que realmente había, ¿no? Los 4 encuentros que tuvo. Entonces él empezó a sentir muchísima compasión y empezó a resonar dentro de él esa misión que tenía de lograr realmente encontrar la verdad, la iluminación para poder liberar a todos los seres de este sufrimiento. Esto es una gran compasión, esto es realmente amor, es el amor puro. Entonces, vamos a ver la cuarta acción. Buda demostró ser increíblemente diestro y experto en muchas cosas. La quinta acción se llama divertirse o disfrutar con un harén, que es un conjunto de mujeres que dependen de un jefe de familia, ¿no? O una corte de esposas. Todo tipo de placer sensorial, comida, afecto. ¿Qué es realmente esto? Lo que nos mantiene atrapados en este mundo. Bien, todo lo que tiene que ver con nuestros sentidos sensoriales. Entonces, aquello que nos gusta nos atrapa, nos apegamos y queremos más de lo mismo. Y este deseo de querer más de lo mismo es lo que hace que
generemos karma. Y con este karma volvemos otra vez a renacer. Entonces, dentro de los muros de la ciudad real se construyeron varios castillos para Siddhartha Gautama, y durante esta época Buda manifiesta lo que tal vez nosotros evidenciamos cuando cunde el aburrimiento, que ya quiere salir de allí, está aburrido, ya está harto de todo eso. Luego vamos a ver la sexta acción. Es cuando Buda ya sale del templo y en su primer viaje ve a algunas personas. Y en viajes sucesivos, en diversas ocasiones, ve a ancianos, enfermos y a una persona muerta. Cada vez le preguntaba a su asistente o a su cochero, ¿qué es esto? Nunca he visto algo parecido. ¿Por qué este hombre anda encorvado y con un bastón? ¿Qué le pasa? Y su asistente le respondía, es un anciano, eso es lo que le pasa. Y Siddhartha le preguntaba, ¿y es esto habitual? ¿Hay mucha gente así? Y el asistente le respondía, esto le pasa a todo el mundo, todos, porque es nuestro destino. Realmente, el papá de Siddhartha, el padre, el rey, él solamente contrataba a trabajadores para el palacio, a gente joven. No quería gente que ya tuviera el pelo blanco o que mostrara signos de vejez. Entonces, claro, Siddhartha, antes de salir del palacio, no sabía lo que significaba la vejez. Pensaba que la juventud era eterna, que era para siempre. Y claro, se sorprende muchísimo cuando sale del palacio y ve que existen ancianos y no lo entiende, él no sabe lo que es eso. Entonces, después reparó en alguien que parecía un renunciante, alguien que buscaba el sentido de la vida. Y era trascender el nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte, y todo lo que Buda había descubierto. Se supone que esto fue lo que hizo que empezara a bullir la mente de Siddhartha y le hizo caer la cuenta, esto es lo que tengo que hacer, yo también debo abandonar mi hogar. Así que la séptima acción, él es cuando abandona el palacio y tomó su regio cabello y con su propia espada lo cortó sus rizos. Se dice que esa es una de sus reliquias, bien, y fue en busca de maestros, de una respuesta a la enfermedad, a la vejez y a la muerte. Sus maestros lo querían mucho, sabían que era un príncipe y veían sus grandes cualidades y que había alcanzado su mismo estado. Los maestros veían que él, con poco tiempo, había logrado el mismo estado que ellos. Y le pidieron que se quedara para dar enseñanzas a los discípulos. Pero Siddhartha no quiso y se fue en busca de una respuesta al enigma al que se enfrentaba. Es lo que hemos explicado antes. Esto es la séptima acción. Cuando él sale del palacio, primero va a ver a los maestros. Pero allí él se da cuenta de que eso no lo llevará a la iluminación. Entonces ahí decide dejarlos, decide ir por su cuenta. Y algunos días se sustentaba solo con una pequeña valla de algún árbol. Así el Buda Siddhartha se quedó muy demacrado. En la octava acción, en ese momento Buda empezó a reconocer que no estaba haciendo ningún progreso. Él pasaba largas horas meditando. Cuando fue a bañarse al río, comprobó que estaba tan débil que no podía ni siquiera salir del agua, así que empezó a preocuparse por lo que le iba a suceder. Y se puso a mendigar comida, y a partir de ese momento Buda se sintió más revitalizado. Ahora veremos la novena acción. Una vez revitalizado, Buda buscó un lugar donde meditar, se sentó en un cojín que él mismo hizo con hierba, con una determinación. Él dijo, no me levantaré hasta alcanzar la esencia de la iluminación. Y esta es la demarcación de la siguiente acción que se llama la derrota de Mara. Aquí es cuando él, una vez ya ha comido algo y se siente más revitalizado,
Entonces se sienta a meditar y no quiere levantarse hasta lograr la iluminación. Y él dice, voy a pasar los días que haga falta, arriesgaré toda mi vida, pero no me levantaré de aquí hasta que encuentre la respuesta a todas mis preguntas, toda mi búsqueda. Y ahora viene la 10ª acción, la derrota de Mara. Mara puede ser una parte de nuestra propia mente o de algo externo que obstaculiza nuestro desarrollo espiritual. Mara normalmente siempre es nuestro ego. Ahí le llaman los demonios, ¿no? Los demonios de Mara, de la mente. Es lo que nos mantiene aquí atrapados en esta rueda de renacimientos. Y esa noche alcanzó la iluminación, Buda, esa noche bajo el árbol de Bodhi, transformado completamente. Había eliminado de su mente todo vestigio de ignorancia y todo tipo de limitación. Y allí pasó las siguientes 7 semanas sin alejarse demasiado. Y él se preguntaba para sí mismo, ¿a quién voy a dar enseñanzas? Y dijo, aquellos 5 discípulos con los que pasé 6 años de ascetismo en el bosque. Entonces su mente y su ojo del Dharma está solo ligeramente cubierto con el polvo de la ignorancia, solo ligeramente. Y sabiendo dónde se encontraban los discípulos, emprendió el viaje hacia el Parque de los Ciervos, cerca de Sarnath. Y ahora veremos la 11ª acción, la penúltima. Buda empezó a impartir el primer discurso de las 4 nobles verdades. Este es el principio de esta acción, de la 11ª acción, que en esencia es el siguiente periodo extenso de la vida de Buda. Dio enseñanzas durante muchas décadas y el resto de su vida lo pasó dando enseñanzas, haciendo girar esta rueda del Dharma. Y la última, la 12ª acción, finalmente mostró el aspecto de fallecer, de morir, de pasar al paranirvana, que significa el nirvana final, que una persona alcanza tras la muerte del cuerpo. Es decir, el paranirvana es el nirvana final. Es cuando después de morir alcanzamos el nirvana siempre que en vida la persona haya logrado el despertar, la iluminación. Por tanto, el paranirvana es el objetivo supremo del budismo. Ellos lo que quieren es iluminarse en vida para luego en el momento de la muerte lograr el paranirvana, que es cuando realmente se rompe el ciclo de muerte y nacimiento. Es cuando ya no volvemos a renacer y se disuelve el skandha. Los skandhas son los 5 agregados que más adelante explicaremos lo que es. Así que en resumen, a modo de introducción, esta es un poco la vida de Buda y las 12 acciones. Y entonces, de esta historia de Buda, que para mí es tan especial, es tan maravilloso, siempre nos da a comprender muchas cosas. Sobre todo nos da a comprender que cuando nacemos, cuando renacemos, ya tenemos un propósito. Sí es cierto que renacemos ya debido a nuestros karmas, pero ya tenemos un propósito y que poquito a poco la vida te va poniendo delante de ti, enfrente de ti, todo lo que necesitas para ir logrando ese propósito. Sí es cierto que actualmente estamos pasando por una etapa en la cual está aflorando y saliendo mucho la agitación mental, las turbulencias de la mente, todo lo que son miedos, todo lo que es distracciones. La mente está muy como alborotada, muy agitada. Y sí que es más difícil concentrarse en las meditaciones. Esto es normal, pasa a todo el mundo, ¿eh? Entonces, claro, las personas que quizás antes, como Liz, meditabais sin ningún tipo de meditación ni de guía,
Ahora a lo mejor necesitáis alguna guía. Lo importante es que tú no te esfuerces. Bien, es decir, si hay pensamientos, los observas, permites que estén ahí, pero no los vayas siguiendo, no te subas al carro, por así decirlo, porque ellos lo que hacen es distraernos y entonces nos perdemos en el tiempo, nos perdemos en el pasado, nos perdemos en el futuro, estamos en nuestros pensamientos. Lo importante siempre es cuando yo me doy cuenta de que me he distraído, vuelvo otra vez mi atención al momento presente. Lo más fácil es llevar la atención a la respiración, porque es lo que está sucediendo en el presente. Pero si queréis profundizar más, podéis llevar la atención en la presencia misma. Eckhart Tolle lo llama el cuerpo interior. Lo llama el cuerpo interior, pero es esta energía o esta presencia, esta sensación de que yo soy, de que yo estoy vivo, soy la vida. Entonces, es llevar la atención aquí y estar totalmente concentrado en este punto y dejar pasar el tiempo hasta que la mente se vaya debilitando, se vaya calmando poquito a poco y luego ya, sin ni siquiera hacer esfuerzo, ya entras en un estado como que ya no sientes tu cuerpo, te sientes como que estás en medio de la nada, como flotando. Y eso es que vas por buen camino. Entonces, no te muevas ni un pelo, sigue así, sigue sin esfuerzo, ves con la intención de ir soltando, 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 descansando en ti mismo y poquito a poco. Y ahí lo vais a lograr. Pero tenéis que tener paciencia. Bien, porque la mente hoy en día tarda muchísimo en relajarse y en calmarse. Bien. Y ya casi es la hora, así que si no tenéis más preguntas, lo dejaríamos aquí, porque el tema de hoy ya lo hemos concluido. Así que hermanos y hermanas de luz, lo dejamos aquí. Gracias a todos por haber asistido y os deseo una muy feliz noche, que descanséis, os mando bendiciones, mucho cariño a todos. Buena nuit, namaste y hasta mañana.